Si llevas semanas o incluso meses con dolor abajo de la rodilla, hay algo que tienes que saber. El problema no es solo la inflamación. De hecho, lo que veo en consulta muy comúnmente es que la gente descansa demasiado cuando tienen este dolor. O sea, que decimos, voy a tener que parar para que se me baje la inflamación, para que me deje de doler y luego regreso como si nada. Esto puede hacer que la parte que está lesionada, que muy probablemente es el tendón rotuliano, se debilite aún más y al contrario, en vez de mejorar, empeora nuestro cuadro. En este video vas a entender por qué ocurre verdaderamente una tendinopatía rotuliana, por qué el reposo muchas veces empeora los síntomas en vez de mejorarlos, y te voy a dar algunas recomendaciones de ejercicios que vamos a utilizar para empezar a recuperar este tendón de forma segura. Hablemos primeramente de este mito que tiene a muchas personas con este padecimiento de una tendinopatía rotuliana, con un cuadro que persiste, o sea, con este dolor que, oye, ya descansé, ya tomé medicamentos, ya tuve algo de terapias y no mejoro, ¿por qué me está pasando esto? Pues bueno, ahí te va. Cuando te duele una articulación, siempre pensamos que es porque está inflamada, o hay ocasiones donde ni siquiera se inflama. En casos, por ejemplo, de dolor crónico, a veces la inflamación es muy sutil y no se ve. Y es cuando decimos de que, oye, qué raro, me duele la rodilla, ya llevo tiempo, pero yo la veo bien, no se ve inflamada ni nada. Lo que pasa es que este tejido cambiaron las células que hacen, por ejemplo, este tendón, y estas células han perdido la capacidad de tolerar la carga que le estamos poniendo. Y aquí viene lo que sorprende a muchos pacientes. Oye, ya descansé, ya tomé mi tiempo, ya le bajé, ya de plano tuve un reposo total y aún así no mejoro. Es que este descanso lo que hizo es, en vez de mejorar el tendón o en vez de sanarlo, le hizo también que perdiera la adaptación que ya tenía, la carga que ya tenía. Entonces, digamos que ese tendón se descarga, entre comillas, o le bajamos esta capacidad que tenía, y ahora ya está menos preparado para soportar a lo que lo voy a exponer, por ejemplo, a cargar peso o a correr o a saltos, desplantes. Entonces, ¿qué pasó? Con este periodo de descanso, en vez de hacer lo que mejorara, en realidad me fui para atrás porque estas células ya no están acostumbradas, porque las desentrenamos. Es como cuando, oye, ya estoy acostumbrada a correr toda mi vida y luego dejo de correr por un mes. Cuando regrese a correr, obviamente me voy a sentir cansado, voy a sentir que me falta el aire, como decimos que estamos bofos, porque pues no, o sea, porque nos desentrenamos. Y a pesar de que descansamos, pensaríamos que mantenemos la misma masa muscular y no es así, o que nuestros músculos tienen la capacidad de soportar la carga que antes tenían. Y la verdad es que sí, el descansar nos ayuda un poco, pero sí nos desentrenamos de cierta manera. Entonces, en el caso de una tendinopatía rotuliana, esto es lo que va a pasar. El tendón se desentrena y cuando regresamos a la actividad física, a veces nos puede doler hasta más porque no llevamos esa progresión adecuada y lo dejamos descansar solamente, pero sin darle algo de movilidad, algo de estímulos que mantengan las pocas adaptaciones que ya teníamos, que las mantenga y que podamos continuar con esto. Ahora, siguiendo lo que hemos dicho en otros videos sobre la readaptación, cómo pasar del control al caos, primero hay que controlar la carga. Sí, en algunas ocasiones vamos a tener que descansar, parar por completo, tal vez algunos días, 2, 3 días en lo que baja la inflamación. Puede haber situaciones, por ejemplo, se ve muy común en niños que el tendón o la parte donde termina el tendón está muy inflamada, batallan mucho para caminar y tal vez esos días sí tengamos que controlar bastante. Entonces estos primeros días probablemente sí tengamos que hacer un reposo casi completo, pero lo ideal es que después vayamos exponiendo este tendón progresivamente al movimiento real que hacemos. Si yo me quedo 15 días acostada en cama y con las rodillas completamente extendidas porque necesito que se desinflame, en 15 días voy a perder masa muscular, voy a perder tono muscular, voy a perder un poco de fuerza. Entonces es importante que sí vayamos, dependiendo de cada paciente, individualizando para saber cuántos días tendremos que parar por completo, cuántos días empezaremos con algo de ejercicios, movilidad, con terapia si es necesario, con medicamentos si es necesario, y ya después empezar a meternos un poquito más a este caos. ¿A qué nos referimos caos? A exponer estas rodillas, este tendón, a mayor movilidad, más carga, por ejemplo, de peso. Si estamos haciendo ejercicio con ligas, pues unas ligas que ya sean un poquito más resistentes, o sea, que no sean como tan ligeritas, o
pasar de una caminata a trote, pasar a, por ejemplo, ejercicios pliométricos de bajo impacto, a hacer algo de más impacto. Muy bien, ahora vamos a hablar de 3 ejercicios que te van a ayudar en las fases iniciales de esta tendinopatía rotuliana, ¿ok? Empezamos con ejercicios isométricos, que quiere decir que es la misma distancia de las fibras musculares. Imagínate, por ejemplo, uno muy conocido, la plancha, o sea, donde estamos fortaleciendo generalmente el abdomen, pero es un ejercicio que requiere fuerza, que requiere una estabilidad. Entonces, así como hacemos una plancha, vamos a hacer ejercicios isométricos para la rodilla, ¿no? Entonces, este primer ejercicio es la sentadilla, pero en la pared, o una wall squat, como le dicen. ¿Cómo es la posición? ¿Cómo los tenemos que acomodar? Recargados en la pared, bajando y flexionando las caderas a 90 grados, igual las rodillas, nos vamos a sostener así, nada más. No necesitas ponerle peso, no necesitas hacerlo con un pie, si pueden ser con los dos, y así te vas a mantener. El tiempo que vayas a durar depende también qué tanto te molesta ahorita, qué tanto te está generando dolor esta tendinopatía rotuliana. Yo te recomiendo empezar con bloques de 30 segundos, ¿ok? Haces 30 segundos, descansas otros 30 segundos y lo puedes hacer así por unas 3 a 5 repeticiones. Este primer ejercicio nos va a ayudar mucho para fortalecer el cuádriceps, que si recordamos brevemente, el músculo cuádriceps se compone de 4 músculos que empiezan en la ingle, más o menos en la parte de enfrente de la cadera, y bajan a lo largo de todo el muslo, llegan hasta la rótula, abraza la rótula y aquí es donde se empieza a formar el tendón rotuliano. Entonces, si fortalecemos el cuádriceps, le estamos dando chance a ese tendón de que poco a poco se vaya adaptando a nuevas cargas de trabajo. Y si te fijas, lo hacemos apoyado en la pared porque eso ayuda un poco a soportar la carga y que no sea como una sentadilla simplemente en el aire, ¿no? Ahora, este segundo ejercicio, la sentadilla española, tiene algo parecido. La diferencia es que para este ejercicio vamos a poner una liga alrededor de las rodillas y ahora sí vamos a estar simulando como una sentadilla en el aire. Y el punto de la liga que nos esté soportando tiene que estar anclada a algún lugar, por ejemplo, a un rack de sentadillas, a un poste o algo así si estamos en exterior. Y nos va a ayudar mucho porque es una progresión A. O sea, el primer ejercicio es un poco más sostenido, más controlado y luego ya empezamos un poquito al caos. Ahora sí, ya nos exponemos a una sentadilla como en el aire, pero con el soporte de la liga. Igual, podemos empezar con 30 segundos, unos bloques de 3 o 5 repeticiones y eventualmente puedes empezar a subir los segundos, ¿no? Podemos pasar de 30 segundos hasta 45 segundos. Muy bien, entonces ya trabajamos de menos a más una sentadilla y la estamos haciendo con ambas piernas. Ahora, ¿cuál sería el ejercicio 3? Empezar a hacer ahora sentadillas, pero a una pierna. Y este ejercicio es el step down controlado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Podemos también progresarlo de menos a más. El punto es poner una pierna, está arriba, que es la que va a estar trabajando, arriba de un pequeño escaloncito, de un disco, si estás en el gimnasio, o encima de una caja, algo así que le dé un poco más de altura, ¿no? Entonces, digamos, si yo tengo la tendinopatía rotuliana en el lado derecho, yo voy a tener mi pie derecho arriba y esa es la que va a estar haciendo una sentadilla. Y la otra pierna, la pierna izquierda, va a estar tocando el piso lentamente. Entonces empezamos de una posición neutral y poquito a poquito vamos bajando haciendo una sentadilla con el lado derecho controlada, ¿ok? Vamos a concentrarnos en la fase excéntrica del ejercicio y con la pierna izquierda, que es la que está, digamos, en el aire, vamos a tocar el piso con el talón, ¿ok? Y regresamos poco a poco. No se trata de que el talón rebote y luego suba, sino que lo hagamos de manera controlada. Y en este ejercicio, como te decía, podemos ir progresando lentamente la carga. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer más repeticiones, puedo empezar con 5 repeticiones y luego conforme pasan los días puedo subirla a 8 o hasta 10 repeticiones. Hay que hacerlo de manera, como te decía, controlada, bajar en unos 3 segundos, 4 segundos y pues eventualmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a subir esa altura del step. Por ejemplo, si lo estoy haciendo con el disco que te mencionaba del gimnasio, puedo empezar a agregarle discos un poquito más chiquitos y luego un poquito más grandes hasta que la altura de la pierna que estoy trabajando pues sea mayor. Y acuérdate que no nada más es hacerlo en el lado afectado,
sino también hay que hacerlo del otro lado. Y pues curiosamente, hace poco me llegaron algunos casos, y en esta ocasión fueron niños, pero me ha tocado a gente también, adultos. La tendinopatía rotuliana en niños se le puede llamar síndrome de Osgood-Schlatter, que tiene que ver, ya lo hemos dicho en algunos videos, que tiene que ver con el cartílago de crecimiento que se encuentra al final donde termina este tendón rotuliano, y en el caso de los niños se inflaman mucho. Así me llegó una paciente que literal es una niña, juega fútbol y ella no podía ponerse de rodillas o no podía, por ejemplo, al patear el balón le generaba mucho dolor, el trotar en superficie de pasto sintético generaba mucho dolor también, ¿no? En el caso de esta niña, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Pues bueno, como el dolor, si lo poníamos del 1 al 10, ella decía que tenía un dolor 8 de 10, o sea, batallaba para caminar incluso. Tuvimos que empezar a tratarla, obviamente con terapia física, electroterapia, cambios térmicos, frío-calor. También empezamos con medicamento para ayudar un poquito a este padecimiento a que baje la inflamación. Así fue los primeros 3-5 días, pero desde la primera sesión nosotros estuvimos trabajando ejercicios isométricos, como los que viste ahorita. Esos son algunos ejemplos, pero podemos trabajar muchísimos más. Entonces, ¿qué es lo que estábamos buscando en esta primera fase? Pues bueno, que la niña no flexionara a más de 90 grados, sino que se quedara en este rango tal vez hasta unos 60 grados en la flexión de rodilla. Y estuvimos trabajando en camilla y luego trabajamos en el piso, o sea, en un tapete, porque no queremos tanto la movilidad, más bien queremos que con el menor rango de movimiento este tendón y este cuádriceps se empiecen a fortalecer poco a poco. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando ya podemos avanzar de fase? Pues bueno, hay criterios, ¿no? Criterios, por ejemplo, si ya habíamos dicho que el dolor que tenía esta paciente era 8 de 10, cuando lo revisamos, por ejemplo, en la quinta sesión, la paciente misma nos dice, oye, ya me está doliendo menos, entonces ya ella lo refería como un 4 de 10. Ahí es donde podemos empezar a meter un poquito más de ejercicios, tal vez ahora sí sentadillas con mayor rango de movimiento, o empezar a agregarle algo de peso, tal vez una mancuerna que nos ayude a generar un mayor estímulo, porque las primeras 5 sesiones pues ya tuvo un estímulo al que ya se acostumbró, y como ya vimos, el dolor aquí fue como el criterio con el que nos estuvimos basando, y además la inflamación que presentaba bajó notablemente. Entonces ahí es donde decimos, bueno, podemos no brincar la paciente, sino brincar a la segunda fase, donde ya empezamos a exigirle un poquito más a estos músculos. Y ya para la octava, 10ª sesión es donde empezamos a introducir un poco de ejercicios de saltos. Obviamente al inicio no la voy a poner a brincar 3 minutos la cuerda, porque eso es un estímulo pues muy repetitivo, pero empezamos con ejercicios, por ejemplo, desde un step o desde un cajón, ella salta y aterriza nada más. Después empezamos a agregarle el aterrizaje, pero luego vuelve a brincar en ese mismo lugar. Y siempre estamos preguntando si el dolor aumenta, se disminuye, si queda igual. Cada vez que la estamos viendo en el consultorio, vamos viendo si nos inflamó, preguntamos también cómo se sintió los siguientes días. Y esto es lo que vemos en la terapia, pero también ella tiene indicaciones, o le dimos indicaciones de cómo regresar lentamente al ejercicio que estaba haciendo, que en el caso de ella es el fútbol. Entonces, en primera instancia tuvimos que bajar las cargas de entrenamiento y lo limitamos a que solo sean golpeos cortos, que no haga trote, que haga caminata. O sea, sí tiene que trabajar diferente a las compañeras con las que está, ¿no? Eventualmente, como la vamos viendo, empezamos con conducción del balón, empezamos con trote un poquito más intenso, más o menos al 60-70% de su capacidad, y ya después introducimos, por ejemplo, los golpeos largos, empezamos a hacer tiros a gol, o por ejemplo en caso de porteros, pues despejes, cosas así que ya involucran más reclutamiento de fibras, más trabajo, por ejemplo, del cuádriceps, y ahí vamos viendo cómo va regresando. Tenemos los criterios, ella nos va diciendo, y al término de por ejemplo, bloque de 10 sesiones, vemos incluso, en el caso de ella, utilizamos el ultrasonido, que nos ayudaba a ver qué tanta inflamación tenía, ¿no? Entonces, vimos que desde la primera sesión hubo cambios, ya tenía mucho menos inflamación, menos dolor, y eso ya nos da criterio para seguir avanzando. ¿Qué es lo que puede pasar en esta paciente? Si a partir de la primera, segunda, tercera sesión, que obviamente va a haber una mejoría,
porque estamos aplicando hielo, estamos aplicando agentes físicos, agentes terapéuticos. Si baja el dolor y dice, ya me siento súper bien, voy a regresar a correr y me voy a aventar unos sprints y voy a hacer despejes y golpeos largos, ¿qué es lo que va a pasar? Ese tendón se va a volver a inflamar. ¿Por qué? Porque ya lo estamos controlando un poco con medicamento y todo, pero lo que hemos dicho en otras ocasiones, no quiere decir que este tendón ya esté listo para regresar a la actividad física. Hay que irlo adaptando poco a poquito, que es pues este caso que tuvimos con esta pacientita de 11 años, que la verdad nos ha ido muy bien con ella y ya está a nada de regresar a los entrenamientos completos con su equipo. Entonces sucede en otros deportes, ya de grandes puede ser también que el running, la corrida o el entrenamiento de carrera nos puede generar también una tendinopatía rotuliana. El voleibol también, todos los deportes que involucren impacto, atletismo, salto con vallas. Entonces, como te decía, para cada paciente, cada deporte y cada disciplina en la que están, tiene que llevar un proceso de readaptación en base a ese paciente, en base al dolor que tenga, en base a la inflamación y en base a todos los demás criterios que engloban a ese paciente. Entonces, por eso no hay como una receta mágica, una receta secreta de este ejercicio lo tienes que hacer sí o sí. Por eso siempre hablamos de que el entrenamiento y el plan de readaptación tiene que ser individualizado. Si te identificaste con este tipo de dolor o si conoces a alguien que tuvo este dolor de la rodilla, que todavía no tiene un diagnóstico, invítalo a que acuda con un personal de la salud que lo pueda diagnosticar, que lo podamos tratar y que podamos llevarlo a sus actividades, que podamos llevarlo en este plan de readaptación a regresar al deporte que está haciendo o a la actividad física que le gusta. Yo soy la doctora Katia Zambrano y si tienes dudas respecto a cualquier situación de la rodilla, te veo en Momentum.